Tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios está hablándonos, a lo que Dios nos está mostrando, a lo que Dios ya nos ha dado, ver qué es lo que nosotros estamos aprovechando de todo aquello que Dios está trayendo a nuestra vida y todo aquello que Dios está añadiendo también a cada uno, ¿verdad? A sus vidas. Vamos aquí a Deuteronomio. Deuteronomio 6. ¿Estamos? Deuteronomio 6 en el verso 13, en el 12, perdón, porque estas actitudes, estos personajes que acabamos de ver, ¿cuántos, verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos reflejamos? ¿Cuántos de nosotros no nos encontrábamos en esa condición, en esos afanes, en esa intranquilidad en nuestra vida? Incluso había una persona, ¿verdad? También bebedora, pues de la cual cuando oyó, ¿verdad? Y cuando recapacitó, ¿qué hizo en su vida? Clamó al Señor, se arrepintió y el Señor corrió a su encuentro y ¿qué hizo? Lo liberó. Fue su vida restaurada. Así como muchos de nosotros en su momento también nos encontrábamos de muchas maneras, de muchas formas, pero hubo un momento de nuestras vidas en las cuales de la misma manera hemos clamado al Señor y el Señor oyó y el Señor atendió a nuestro clamor, ¿no? ¿Y qué hace el Señor en su amor y en su misericordia? Por medio, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el único medio que el Señor puso para toda la humanidad, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Hijo. 6:12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás, ¿verdad? Pero aquí nos está mostrando la palabra que cómo tenemos que estar, ¿no? Primeramente dice, cuídate de no olvidarte, no olvidemos quién fue el que nos rescató de casa de servidumbre, quién fue el que nos libró del pecado, de la maldad, porque dice que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué representa Egipto en la Biblia? ¿Qué representa Egipto en la palabra de Dios? Esclavitud, ¿verdad? Nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros servíamos al mundo, ¿no? En deleites, en placeres, en todas esas cosas que nos impedían ver lo que Dios nos quería mostrar desde un principio. Por eso aquí nos dice, cuídate, usted y yo hemos salido de Egipto, usted y yo hemos salido de esa tierra de esclavitud, pues cuidémonos de no olvidarnos de aquel que nos liberó. Y viene otra parte, ¿no? Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, por su nombre jurarás, ¿no? Entonces aquí ya está la otra parte. Tenemos que ser agradecidos al Señor, ese agradecimiento, esa libertad que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo, ¿no? Hay muchos motivos por los cuales tenemos que servir a Dios. Hay muchos motivos por los cuales nuestra vida tiene que estar entregada al Señor. Y una de ellas es que Él nos rescató del pecado, que Él nos ha librado de la muerte, de ese camino que nos estaba llevando a una vida de perdición. Entonces, pues aquí termina diciendo, ¿no? Y a Él solo
servirás. Y es de lo que yo te quiero hablar en esta tarde. Es lo que el Señor primeramente me ha estado mostrando a mi vida sobre el servicio, que mi servicio sea verdadero, que mi servicio sea fiel, ¿no? Pero que también que yo sirva al Señor para siempre. No solamente por un momento, no solamente cuando clamamos, cuando Él nos ha rescatado, cuando Él ya nos ha librado, que cuidemos de no olvidarnos de todo eso y que recordemos de que traigamos a la memoria pues todas esas obras, todas esas maravillas que el Señor ha hecho con nosotros y que sigue haciendo en nosotros y que algunos las irán experimentando a la medida del tiempo, a la medida de que tú vayas teniendo un caminar con el Señor. Él te irá mostrando cosas, dice la palabra que cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que el Señor de antemano ya las ha preparado para cada uno de los que estamos aquí. Vamos aquí a Éxodo 21. En el verso 5 dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, 21:5 de Éxodo, ¿estamos? Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Pero aquí vemos la condición, ¿verdad? Aquí vemos la prioridad que debe de tener un siervo del Señor. ¿Y cuál es? Primeramente, amar a su Señor. Y también lo dice en el Evangelio, ¿no? de Juan, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, le amaré yo y mi Padre, y me manifestaré a Él. Entonces, como siervos, Cristo tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Vemos, ¿verdad? Vemos el anhelo, vemos el corazón que un siervo tiene en su vida de servir al Señor, de quedarse en el plan de salvación, en ser bendición para otras personas, en querer agradar a su Señor en todo tiempo, en querer someterse también a la voluntad de su Señor como siervo, presentarnos como esos siervos fieles. Más adelante lo vamos a ver, presentarnos como esos siervos fieles, como esos siervos prudentes, que cuando el Señor, ¿verdad?, venga a nuestras vidas a rendirnos cuentas, dice la palabra que no tengamos de nada de qué avergonzarnos, ¿verdad? Y después seguimos leyendo aquí en el 6, dice, no saldré libre, entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo, ¿verdad?, su señor, le horadará la oreja con lesna, y será su siervo, ¿para cuándo? Y será su siervo para siempre. Qué especial, ¿no? Qué importante es y qué básico, ¿no? Es el querer servir al Señor para siempre, el siempre querer estar cercano a su Señor, el siempre querer estar optando un siervo por hacer la voluntad de nuestro Señor. Hay un pasaje también en Josué, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí también lo hemos oído, lo conocemos, y es donde Josué, ¿verdad?, en Josué 24, en el 14, vamos si quieren.
en el 15, 24, 15, y vamos a ir un poco más rápido. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, ¿cuándo? Hoy tenemos la oportunidad de clamar al Señor. Hoy tenemos la oportunidad de que el Señor nos saque, de que el Señor nos libre de todo aquello que nos acaban de presentar también los jóvenes. Hoy tenemos la oportunidad de dejar de ser como esos muñecos de cera, ¿verdad? Dice, si os más parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué dice después? Dice, pero yo y mi casa serviremos, ¿a quién? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y ahí yo veo, ¿verdad? Ahí yo veo a Josué, pues comprometido con el Señor. Ahí yo veo a un Josué viendo, ¿verdad? Los que somos padres tenemos que tener también esa responsabilidad de que primeramente sirvamos al Señor juntamente ¿con quién? Con los de nuestra casa. Pero yo y mi casa, pero yo me encargaré de llevar a mi familia, yo me encargaré de llevar a mi esposa a los pies de Cristo. Yo me encargaré de llevar a mis hijos, de enseñarles estos estatutos, de llevarles estas ordenanzas. ¿Para qué? Para que puedan ser siervos también de Cristo. Si está eso en nuestras vidas, si está ese anhelo en nosotros de servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es algo, ¿verdad? Eso es algo que Dios pone en el corazón de una persona agradecida, en una persona que ha sido rescatada, de una persona que ha sido librada de la muerte, de la condenación, de ese camino, se lo repito, de ese camino que nos estaba llevando a perdición. Pero acuérdate de las maravillas que el Señor ha hecho y está haciendo en tu vida. Si ha hecho maravillas en la vida de alguno de los que está aquí el Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Por ello, porque la gloria es para el Señor. Vamos aquí a Mateo. ¿Estamos bien? Mateo 24. Mateo 24, pues igual, versos, textos muy conocidos por todos. En su momento también nos lo han compartido. Y yo también quiero ir después a la parábola de los talentos, pero pues el Señor, ¿verdad? El Señor siempre está advirtiéndonos, el Señor siempre está enseñándonos, el Señor siempre está poniéndonos al tanto de cosas, ¿verdad? De cosas que van a suceder, y también nos muestra de los deberes de los cristianos, de los deberes de los siervos, de las personas que han decidido entregar su vida al Señor, porque el Señor nos ha llamado, nos ha traído a su luz admirable, pero Él nos sigue capacitando y Él nos sigue enseñando las cosas que tienen y que son necesarias, que van a acontecer, ¿verdad? Y nos muestra, ¿no? Sobre todo me quedo yo mucho, pues cómo el Señor, ¿verdad? En su amor, cómo nos advierte y nos señala, pues cómo tenemos que andar, porque aquí en Mateo 24, pues está hablando, ¿verdad? En el cintillo, no lo vamos a leer, pero voy a parafrasear. Dice: Jesús predice la destrucción del templo, ¿no? Y sus discípulos se acercaban ante Jesús maravillados, mostrándole el templo. Y Jesús, ¿qué hacía? ¿No? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Después Jesús, sentado con sus discípulos en el monte de los olivos, los discípulos, ¿qué hacían? Se acercaban a Jesús y le preguntaban:
que cuándo iban a acontecer todas estas cosas, ¿no? Pero en el verso 4, que es donde quiero ir, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. Y ese mirar, no sé si usted ha puesto atención durante las reuniones, pero ese mirar ha estado constantemente hablando a nuestras vidas. Recuerdo que cuando comenzaba el año, el hermano Edwin nos compartía de Efesios, en donde dice: mirad cómo andáis diligentemente, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Después venía el hermano Tito, nuestro hermano Héctor, y de la misma manera, en una reunión de un miércoles, nos hablaba algo similar: mirad que nadie los engañe por medio de fábulas, ¿no? Y ahora, eso era el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, hablando a la iglesia en Colosa, pero ahora vemos que nuestro Señor Jesucristo también lo habló a la vida de ¿quién? A la vida de los discípulos, pero también el Señor lo está hablando ahora, en este momento, a la vida de nosotros. Mirad que nadie los engañe. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos a todas las cosas que suceden, porque después dice, ¿no? En el 6 dice: oiréis de guerras, rumores de guerras. Y nuevamente, ¿qué dice? Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y yo la verdad casi no veo noticias, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que al día a día se está moviendo ahora, en este tiempo? ¿De qué oímos? De guerras, ¿y de qué más? Y de rumores de guerra, ¿sí o no? Pero ¿qué nos dice el Señor? Pero mirad que no se turben, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, es necesario que todas estas cosas pasen y sucedan. Y nosotros vemos cómo el Señor las advirtió, pero ahora las vemos que están, ¿qué? Aconteciendo. Vemos que la palabra del Señor es verdadera, vemos que la palabra es real, y que tenemos que tener una fe genuina, tenemos que tener una fe verdadera para creer lo que el Señor nos está hablando y nos está mostrando. ¿Para qué? Para poder estar alertas, para poder estar velando, para poder estar aguardando para la venida de nuestro Señor. Después en el verso 12, 24-12, dice, ¿no?, algo importante, algo que también está palpable, algo que también está visible ahora mismo en la actualidad, en el mundo, ¿verdad?, de donde estamos. Estamos en el mundo, pero ya no le pertenecemos a este mundo, ahora le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. También el apóstol Juan, cuando escribía el Apocalipsis, cuando se le dio, ¿verdad?, la revelación de mostrar pues el Apocalipsis, también lo decía, ¿no?, a la iglesia de Éfeso, ¿no? ¿Has olvidado algo? ¿Qué era? Dice: has olvidado tu primer amor. Y aquí también el Señor Jesús nos lo mostraba, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará por causa de la maldad, por causa de que muchos de nosotros estamos rodeados en este mundo llenos de maldad, y muchas veces, ¿qué es más fácil? Inclinarte a seguir hacia lo malo. Pero aquí el Señor nos está diciendo, ¿no?, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado, ¿verdad?, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ahí vendrá
el fin. Entonces, nosotros estamos a veces más enfocados, estamos más atentos con lo que pasa, ¿verdad? Allá afuera, con lo que oímos, cuando nuestro deber es estar predicando este evangelio a todo el mundo. Cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos acortando los días para que nuestro Señor venga, para que el Señor venga por su iglesia. Y dice la palabra que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Y para poder ilustrar esto mejor, vamos aquí mismo a Mateo 24, en donde la palabra ya nos pone, ¿verdad? 2 ejemplos. Nos pone 2 ejemplos en el 24, 45 al 51. Nos está poniendo 2 ejemplos de 2 tipos de siervos, ¿verdad? El siervo fiel y el siervo infiel. Pero vamos al 42, que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y luego dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. En el año 2000, yo tenía 8 años y no sé si recuerden, ¿no? Yo sí me acuerdo bien que la gente o las noticias, ¿qué se decía? Que ya se iba a acabar, ¿qué? Que ya se iba a acabar el mundo. ¿Y cómo veíamos? Yo recuerdo, ¿no? En mi familia, la gente que me rodeaba, yo veía a toda la gente muy accesible, muy amable, queriendo tener un buen comportamiento, porque pensaban o porque creían que ya iba a ser, ¿verdad?, el fin. Y después que pasó el 2000 y no sucedió nada, sus vidas siguieron siendo las mismas, siguieron viviendo en pecado, en maldad, en desobediencia. Yo a mi corta edad, de 8 añitos, también era bien rebelde, bien desobediente, reprobé incluso cuarto de primaria, era fatal, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿no? Si el padre de familia supiese a qué hora habría de venir el ladrón, ciertamente, ¿qué haría? Velaría. ¿Por qué el Señor no puso una fecha? ¿Por qué el Señor no nos dijo tal día? Porque sabe, ¿verdad? Sabe cómo somos y porque sabe que le daríamos rienda suelta a la vida, viviendo en placeres, viviendo en deleites, como lo dice la palabra también, como en los días de Adán, que la gente comía, bebía, se daban en casamiento y no entendían, ¿verdad?, lo que iba a ocurrir, hasta que vino el diluvio y los consumió a todos. Entonces, velemos, aguardemos nuestra vida, aguardemos nuestro corazón para cuando el Señor llegue, para cuando el Señor venga a rendir cuentas a cada uno de los que estamos aquí, porque cada uno de los que estamos aquí hemos recibido mucho de parte de Dios. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros, ¿qué? Estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora menos esperada, el Señor viene a pedirnos cuentas. ¿Quién es? ¿No? Y hace una pregunta, ¿no? Y esa pregunta es para todos nosotros. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Pues si aquel siervo es fiel y prudente, ¿qué va a ocurrir en su vida? Dice: bienaventurado, doblemente bendecido, feliz,
Feliz, leía otra versión y dice eso, ¿no? Feliz aquel hombre al cual su Señor, feliz aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así como estando, ¿verdad? Estando en la voluntad de su Señor, estando en el plan de su Señor, estando velando y aguardando y apartándose del mundo, santificándose para su Señor. ¿Por qué? Porque después dice, ¿no? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, ¿y de dónde brotan, de dónde salen los malos pensamientos? Dice la palabra que del corazón, ¿verdad? Si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero dice, ¿no? Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, ¿cuál es la condición de este siervo malo? ¿Cuál es su manera de vivir? ¿Cuál es su manera de actuar? Pues como en la de los días de Noé, porque aquí lo dice, pero el día y la hora, pero el día y la hora en el 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este siervo malo y negligente estuvo comportándose, estuvo viviendo una vida de placeres, una vida de deleites, en donde no creyó, en donde no se preparó, en donde no aguardó su corazón. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Y aquí ya vemos a dos tipos de siervos. Ahora lo comentaba también Estefanía, ¿verdad? De las 5 vírgenes, ¿qué? Prudentes, y de las 5 vírgenes insensatas. 5 que se prepararon, 5 que vivieron a la ligera, 5 que no tomaron importancia a lo que su Señor les estaba previniendo, a lo que su Señor les estaba demandando en sus vidas, que se prepararan, de que buscaran, de que atendieran al llamado del Señor, porque tomaron, dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas, pero ambas tomaron sus lámparas, ambas aceptaron lo que Dios les estaba dando, pero 5 no buscaron tener la llenura del Señor, 5 no buscaron tener unción en su vida, y cuando quisieron reaccionar, ¿qué ocurrió? Fue demasiado tarde, ¿verdad? Dice, el Señor entonces cerró la puerta. ¿Y cómo llegaron aquellas vírgenes ante el Señor? Señor, Señor, ¿qué? Ábrenos. Y el Señor, ¿qué les dijo? No os conozco, ¿de dónde sois? Y también dice la palabra, ¿verdad? Que en aquel día muchos irán al Señor y le dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, pero si en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces el Señor, ¿qué les responderá? De cierto os digo que no los conozco, hacedores de maldad. Entonces hay que tener, ¿verdad? Hay que tener diligencia, hay que tener cuidado a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, a lo que el Señor nos está dando, porque el Señor viene por su iglesia, y nosotros tenemos que estar
preparados y atendiendo y fructificando lo que el Señor está poniendo en nuestras manos. Aquí vamos a la parábola de los talentos, ahora sí. En el 25:14, y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a quienes. Aquí hay un siervo del Señor. Y les entregó, ¿qué? Y les entregó sus bienes. Todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros podamos hacer para el Señor, todo lo que nosotros poseemos, ¿de quién es? Todo le pertenece al Señor, ¿verdad? Dice, y les entregó sus bienes. Usted y yo, creo yo, que hemos recibido bastante del Señor. Y esta parábola muchas veces la hemos malinterpretado, la hemos malentendido, pensando y creyendo que el Señor nos ha dotado de muchos, ¿verdad? De muchos talentos, de muchas habilidades, pero la realidad aquí es de que los talentos pues eran monedas, era plata. Un talento era lo equivalente a 35 kilos de plata. Era de plata o de oro, ¿no? ¿Si has oído de cómo está el kilo de plata? O de oro. Era algo súper valioso, algo tan valioso como lo es ahora, hoy en día, el evangelio que el Señor está poniendo en nuestras manos para llevarlo a las demás personas. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Aquí vemos a 3 personas, pero vemos algo importante. Cada uno dice que recibió conforme a su capacidad. ¿Qué entendemos por cada uno? Cada uno de los que estamos aquí podemos contar, pero cada uno ha recibido algo de parte del Señor. ¿Y qué vamos a hacer con lo que el Señor nos está dando? O a alguien de los que estamos aquí podríamos decir que no hemos recibido nada de parte del Señor. Creo que no, ¿verdad? Creo que nadie podría decir que yo no he recibido algo del Señor. ¿Por qué? Porque primeramente nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado la vida. Si tú vas a Génesis, rápido yo voy. Génesis 2, en el verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, ¿de qué? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y eso somos nosotros, ¿verdad? Siendo formados, ¿por quién? Por el Señor, siendo formados por el alfarero. Date cuenta, el Señor creó los cielos y la tierra, pero al único que formó a su imagen y a su semejanza, y al único que lo tomó y lo formó y lo creó, ¿a quién fue? Al hombre, ¿verdad? Y fue al único que sopló, ¿qué? Aliento de vida. El Señor dándonos vida, ¿verdad? El Señor dándonos esa vida tan valiosa, pero tenemos la vida, sí, pero esa vida la tenemos que vivir para el Señor, porque ya no podemos vivir para nosotros mismos. Y después vemos en el 2:15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrase y lo guardase, para que lo trabajase y lo cuidase. Entonces el Señor nos ha dado ¿la qué? La vida. El Señor nos ha puesto también en un lugar para cuidarlo, para trabajarlo, pero el lugar donde nosotros, el Señor nos ha puesto es para cuidarlo y
trabajarlo, porque es del Señor. Y después vemos, ¿verdad? Los que somos esposos, después vemos también cómo el Señor, ¿qué le dio a Adán? Le dio su ayuda idónea, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces vemos cómo el Señor a cada uno que nos ha otorgado, el Señor a cada uno hemos recibido algo de parte del Señor, pero también tenemos que tener presente que el Señor a cada uno también vendrá en su tiempo a arreglar cuentas. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con el sitio? ¿Qué has hecho en el lugar en donde yo te puse a que lo cuidases, a que lo labrases? ¿Qué has hecho en mi obra, verdad? ¿Qué has hecho con la mujer que yo te he dado? Y después vemos, ¿no? Ya para no alargarnos, después vamos al capítulo 4 de Génesis, ¿y qué le dio el Señor a Adán y a Eva? Les dio hijos, a Abel y a Caín. Dice la palabra, ¿no? Y por voluntad de Jehová concibió Eva, ¿no? Entonces todos, ¿verdad? Nos va a quedar claro que todos hemos recibido algo de parte del Señor, y el Señor nos ha dado también a cada uno conforme a nuestras capacidades, pero también el Señor nos sigue capacitando, también el Señor nos sigue instruyendo, también el Señor nos sigue formando, también el Señor pues va poniendo en nosotros una madurez, pero también nosotros tenemos que buscarle, también nosotros tenemos que atender a ese llamado que Él ha hecho a nuestra vida. Vamos a Éxodo 31. Porque si el Señor nos ha llamado, porque si el Señor nos ha hecho promesas de que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos, si el Señor te ha llamado para servirle, Él es el que nos va a capacitar, y Él es el que pues nos va también a ir mostrando cómo debemos de andar y cómo debemos de conducirnos. Éxodo, ¿qué les dije? 31. Del 1 al 6. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y en el verso 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, ¿y en qué? Y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar, ¿en qué? En toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo, de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Ahí está, ¿verdad? Ahí está como el Señor nos llena de sabiduría, de inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. El Señor nos sigue capacitando, pero me llama mucho la atención que dice para inventar, ¿verdad? El Señor nos enseña a ser creativos, el Señor nos enseña a tener creatividad en nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, para que si tú has recibido algo de parte de Dios, no nos quedemos estancados. Es que yo no puedo. ¿Cuántas veces no llegamos a pensar y a creer eso? Es que yo no puedo pasar a dar testimonio, es que yo no puedo hablarle a una persona de Cristo, es que yo no puedo, y vienen, ¿verdad? Y llegan temores a nuestra vida, pero el Señor nos capacita para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Vamos otra vez a Mateo 25, y dice, y el que había recibido 5 talentos fue
y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. La palabra de Dios, cuando se refiere a talentos, está hablando literalmente de dinero. Y fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después, dice, después de mucho tiempo, vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Pero dice, pero el que había recibido, perdónenme, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Y la palabra es clara, ¿verdad? Dice, después de mucho tiempo. ¿Qué dice? ¿Qué acabábamos de leer? Que el día y la hora no se sabe, pero va a venir nuestro Señor, después de mucho tiempo, va a venir a arreglar cuentas con nosotros. Entonces, eso de arreglar cuentas con nosotros, los que trabajamos o los que estamos en algún sitio, en un negocio, ¿cómo llevas tus cuentas? Todo está anotado, ¿verdad? Todo queda registrado, todo queda anotado. Pues así también el Señor va a venir y va a arreglar cuentas con nosotros. Y llegando, en el 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero tanto el que recibió 5 como el que recibió 2, ¿qué vemos? Recibieron, ¿verdad? Recibieron las mismas palabras. El que fructificó 5 talentos, ¿qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. El que hizo otros 2 talentos, que recibió 2 talentos y que hizo otros 2 talentos, ¿qué vemos? Que le dijo, bien, buen siervo y fiel. Y estos son siervos, ¿verdad? Estos son siervos que entendieron la voluntad de su Señor. Estos son siervos que fueron diligentes, que atendieron diligentemente al llamado que Dios hizo a su vida. Son siervos que tomaron su cruz y se negaron a su vida, a sus deleites, a sus placeres. Fueron personas que invirtieron en el Señor, fueron personas que invirtieron su vida en el reino de Dios para agradar a su Señor. Pero después vemos, ¿no? Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres, ¿qué? Hombre duro. Yo les hago una pregunta, ¿el Señor es duro? No, ¿verdad? El Señor es misericordioso con nosotros, el Señor es paciente para con nosotros, ¿no? Pero aquí vemos, ¿verdad? Aquí vemos la respuesta de este hombre, y esa es la respuesta que a veces muchos de los que estamos aquí decimos, es que el Señor es muy duro, es que el Señor demanda mucho de mi vida, es que el Señor me exige mucho, es que el Señor me pide mucho, pero no es así. El Señor es paciente para con nosotros, el Señor es amoroso para con sus hijos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías, ¿no? Sabías, todos estamos entendidos y todos sabemos cuál es la voluntad del Señor, ¿es así o no? Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no
esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, ¿no? Y nosotros, ¿de qué manera nosotros, cómo conocemos al Señor? Como un hombre duro, como un hombre severo, que nos escondemos, que no somos diligentes ante lo que Él está poniendo en nuestras vidas, o estamos trabajando para el Señor, sirviendo para el Señor, o solamente, ¿no? A mí me tocaba mucho este tiempo que hablaba, ¿no?, sobre estar sentados a la mesa, o solamente nos estamos quedando sentados a la mesa, recibiendo sin ir y compartir, y sin ir y dar a los demás, ¿no? Eso a mí me habla de ser diligente, de atender a lo que el Señor me está poniendo por delante, ¿no? Porque se nos ha confiado algo tan importante que es el Evangelio, se nos ha confiado algo tan importante que es su palabra, se nos ha confiado algo tan importante que son la vida de las personas que están a nuestro lado, la vida de las personas con las cuales vivimos día a día. Pero ¿cuántas veces no llegan a nosotros pues esos pensamientos de que nosotros no lo podemos lograr, de que nosotros no podemos o que no estamos capacitados para hacer lo que el Señor nos está demandando? Y todavía muchas veces nos ponemos como este hombre, ¿verdad? El que recibió uno, que fue y que se escondió, que fue un siervo negligente, ¿no? Hay otra palabra un poco más fuerte que dice que fue un siervo perezoso. Y la palabra del Señor nos enseña en un proverbio, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo has de dormitar? Ve a la hormiga, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, que no teniendo capitán ni gobernante, ¿qué hace? Dice, prepara su alimento, ¿verdad? Se prepara para cuando viene la siega, con algo tan, si nos damos cuenta, la palabra del Señor con pequeñeces nos muestra que podemos, ¿verdad?, hacer grandes cosas. Vamos a Romanos, ya para ir terminando. Entonces, una pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre todos sus bienes? Es una pregunta, ¿verdad?, que yo quisiera hacerles en esta tarde. ¿Y en qué condición nos estamos encontrando? ¿Estamos siendo fieles a lo que el Señor nos está dando, o estamos siendo negligentes? ¿Estamos atesorando, estamos guardando lo que el Señor nos está dando, o lo estamos trabajando, o lo estamos poniendo en marcha, a ir hacia adelante, ¿verdad? Se trata de ir sumando, se trata de ir creciendo en un conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de ir para atrás, no se trata de ir retrocediendo, ¿no?, sino se trata de ir hacia adelante, hacia la meta, a lo que el Señor está preparando también para nosotros. Romanos 2, todo esto con la respuesta, ¿verdad? Todo esto relacionado con la respuesta de este hombre que decía, te conocía que eras hombre duro. En el 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero dice, ¿no? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice?
atesoras. ¿Qué hizo este hombre? Escondió, ¿verdad? Escondió el talento, atesoró lo que Dios le había puesto en sus manos. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, ¿cómo? Conforme a sus obras, vida eterna a los que, ¿qué? A los que perseverando en bien hacer. ¿Y qué dice, no? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más, decía, lo leíamos, más el que persevere hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Regresamos a Mateo 25. En el 28 dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí vemos, ¿verdad? Ahí vemos que pues la palabra lo que nos enseña, nos está enseñando, nos está hablando sobre dos siervos, el que hace, el que no hace, pero también nos está enseñando sobre dos ¿qué? Sobre dos destinos. ¿Y en cuál destino vamos encaminados? Al bien, buen siervo fiel y prudente, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O nuestra vida va en camino al siervo malo y negligente. Tenemos que invertir en la obra del Señor, tenemos que invertir tiempo en la vida de los demás, tenemos que invertir en buscar del Señor, en leer la palabra, en estudiarla, en escudriñarla, en guardarla, en atesorarla, pero la palabra, no atesorar y no utilizar lo que el Señor nos está dando. Ya para acabar, y bueno, también después, si pueden en casa, también buscar ahí en Romanos 6, un poco para que pueda quedar más claro, del capítulo 6, del verso 15 al 23, en segunda de Pedro también, en la segunda carta, en el capítulo 1, del verso 3 en adelante, en donde nos habla de ser participantes de la naturaleza divina. Varios apuntes, ¿no?, que hacíamos, pero que ya no da tiempo. Si gustas también después escudriñarlo en casa para que haya un poco más de firmeza en tu vida, en tu servicio también al Señor, pues también sería súper importante. Y yo quiero terminar aquí en la primera carta de Pedro. En el verso 7, capítulo 4, en el verso 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido,
ministrelo a los otros, pero dice cada uno el don que ha recibido. Uno le dio 5, a otro 2, y a otro ¿qué? Y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, cada uno lo que ha recibido, ¿no? Ahora lo vemos aquí, ministrelo a los demás, lo que ha recibido de parte de Dios, trabájalo para otras personas, trabájalo para otras vidas que ves que están viviendo en una manera que las va a llevar a lo que todos sabemos, a la destrucción, a la muerte, a la condenación. Cada uno, ¿verdad? Ministremos a los demás como buenos, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Entonces, cada uno lo que ha recibido de Dios, hay que ministrarlo, no hay que atesorarlo, no hay que guardarlo para nosotros, y confiemos en que si el Señor es el que nos está llamando, Él nos va a capacitar para poder cumplir su voluntad, ¿no? Y con lo relacionado, ¿no?, a la venida del Señor, a lo que Él nos está mostrando que está aconteciendo, y que si nosotros somos testigos de las cosas que están sucediendo. Ya para acabar, en 2 de Pedro, en el 3:11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿No? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no andar en santidad? ¿Cómo no estar apartados del pecado? ¿Cómo no ser piadosos ante las demás personas? ¿Cómo no hacer misericordia ante aquellas personas que muchas veces también nos dañan o nos ofenden? Porque el Señor nos demanda eso de nosotros: sean misericordiosos porque yo soy misericordiosos. Y entonces es ahí en donde ustedes podrán ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo no vamos a andar viviendo con un comportamiento recto delante de nuestro Señor? ¿Cómo no vamos a atender a lo que el Señor está demandando de cada uno de nuestras vidas? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir en esta tarde. Espero en el Señor que me haya dado a entender. Espero también que lo guardemos. Guardar la palabra del Señor es obedecerla, es ponerla por obra, es practicarla, no es esconderla, ¿verdad? No es eso, es fructificarla, que más vidas, que más personas tengan, ¿verdad? Tengan un conocimiento de nuestro Señor, y quién más para llevarles el Evangelio a todas aquellas personas que ya hemos recibido y que estamos entendidos de cuál es el plan que el Señor tiene para toda la humanidad, porque el Señor no hace acepción de personas. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.